mis niños, vengan aquí. Siéntense cerca del abuelo que les contaré una historia maravillosa. Una de esas que nos enseñan que la fe mueve montañas y que Dios siempre provee. Capítulo 1. La travesía en barca. Era un día como cualquier otro en el lago de Galilea. El sol brillaba en el cielo y una suave brisa soplaba sobre el agua. Jesús y sus discípulos se subieron a una barca para cruzar al otro lado del lago. Los discípulos estaban cansados después de un día de predicación y enseñanza, pero estaban ansiosos por llegar al otro lado del lago y continuar su misión. La barca se deslizó suavemente sobre el agua y los discípulos se sentaron a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas y compartiendo historias. El ambiente era relajado y tranquilo, y los discípulos se sentían afortunados de estar en la presencia de Jesús. Capítulo 2. La tormenta se avecina, pero de repente el cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas se levantaron y la barca se sacudió violentamente. Los discípulos se asustaron y se aferraron a la barca, temiendo, y por sus vidas. ¿Qué está pasando?, se preguntaron. ¿Por qué el viento y las olas están tan fuertes? La tormenta parecía surgir de la nada, y los discípulos no estaban preparados para enfrentarla. La barca se balanceaba peligrosamente, y los discípulos se sentían como si estuvieran al borde del desastre. El viento aullaba y las olas golpeaban la barca con fuerza, haciendo que los discípulos se sintieran pequeños y vulnerables. Capítulo 3. El miedo se apodera. Los discípulos, experimentados pescadores, sabían que la tormenta era peligrosa. Habían visto tormentas como esta antes, pero nunca habían estado en una tan fuerte. Se aferraron a la barca, temiendo por sus vidas. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron. ¿Cómo vamos a sobrevivir a esta tormenta? El miedo se apoderó de ellos y se sentían como si estuvieran al borde del pánico. La tormenta parecía empeorar por momentos, y los discípulos se sentían cada vez más desesperados. No sabían qué hacer, y se sentían como si estuvieran a merced de la tormenta. Capítulo 4. Jesús duerme. Pero Jesús, en medio de la tormenta, se durmió. Los discípulos no podían creerlo. ¿Cómo puede dormir en un momento como este?, se preguntaron. ¿No se da cuenta del peligro que corremos? La respuesta es que Jesús sí se daba cuenta del peligro, pero no tenía miedo. Sabía que estaba en control de la situación y que nada podía sucederle sin la voluntad de Dios. Así que se durmió, confiando en que Dios lo protegería. Los discípulos, por otro lado, estaban cada vez más desesperados. Capítulo 5. La desesperación. Los discípulos, desesperados, se acercaron a Jesús y lo despertaron. ¿No te importa que nos vamos a hundir?, le preguntaron. ¿No ves que la tormenta es demasiado fuerte para nosotros? Jesús se despertó y miró a sus discípulos con calma. No parecía preocupado por la tormenta, y los discípulos se sentían cada vez más frustrados. ¿Por qué no haces algo?, le preguntaron. ¿Por qué no nos ayudas? Jesús los miró con compasión, y luego se levantó y se puso de pie en la barca. Capítulo 6. La calma en medio de la tormenta. Jesús miró hacia el viento y las olas y dijo: «Cálmate, sé tranquila».
y de repente el viento se detuvo y las olas se calmaron. La tormenta cesó tan rápido como había comenzado. Los discípulos se quedaron asombrados. No podían creer lo que acababan de ver. ¿Cómo es posible?, se preguntaron. ¿Cómo puede un hombre calmar una tormenta con solo hablar? Capítulo 7. La sorpresa de los discípulos. Los discípulos se miraron entre sí, incrédulos. No podían entender cómo Jesús había podido calmar la tormenta. ¿Quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen?, se preguntaron. Se sentían pequeños y humildes en comparación con Jesús. Se dieron cuenta de que no sabían nada sobre él y que su poder y autoridad eran mucho mayores de lo que habían imaginado. Capítulo 8. La fe renovada. En ese momento, los discípulos comprendieron que Jesús era más que un simple hombre. Era el Hijo de Dios, con poder sobre la naturaleza. Su fe se renovó y se sintieron seguros en su presencia. Se dieron cuenta de que no tenían que temer a nada, porque Jesús estaba con ellos. Se sintieron protegidos y cuidados, y su confianza en Jesús se fortaleció. Capítulo 9. La tranquilidad restaurada. La barca continuó su viaje, pero ahora con una sensación de tranquilidad. Los discípulos se sentían seguros, sabiendo que Jesús estaba con ellos. La tormenta había pasado, y la paz había sido restaurada. Sol salió de detrás de las nubes y el lago se calmó. Los discípulos se sentaron en silencio, disfrutando del momento de paz y tranquilidad. Capítulo 10. La lección aprendida. Y así, la historia de Jesús calmando la tormenta nos recuerda que, en medio de las tempestades de la vida, podemos encontrar paz y tranquilidad en la presencia de Dios. La fe que nos sostiene es la misma que nos permite enfrentar cualquier desafío con valentía y confianza. Los discípulos aprendieron una lección valiosa ese día, que Jesús es el Señor de la creación y que su poder y autoridad son ilimitados. Y nosotros también podemos aprender de su ejemplo, confiando en Dios en medio de las tormentas de la vida.